Bona tarda a tothom. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar del vacío creador. Me dicen que con los tiempos que corren y con lo que está cayendo por ahí fuera, que el vacío no va a solucionar la prima de riesgo, no va a dar trabajo a quien lo está buscando, pero hay un mandato que, si le hacemos caso, creo que es en Magia Blanca, dice: hablen de lo abstracto, porque hablar de lo concreto, entramos en discusión, contemplamos formas concretas y cada uno la forma la vemos de acuerdo a nuestra propia forma, de acuerdo a nuestro propio criterio. Pero hablando de lo abstracto, parece que la forma cada uno tiene la libertad de concederla y quizá así se evite discusión. No solo vamos a hablar del vacío, sino de ese concepto de vacío que no tiene nada que ver con la nadencia, con la ausencia de todo, sino precisamente con todo lo contrario, la existencia del todo, y que todo nace de ese concepto o de ese vacío, no solamente de ese término vacío, sino de la capacidad creadora del vacío. Y esto intentaré argumentarlo no solo filosófica, sino también científicamente. Vamos allá. El vacío creador, por lo tanto, no es un concepto, sino que, si tiene un trasfondo científico, puede que sea una realidad. Pero esta realidad debe de ser comprendida para poderse practicar. Sin la comprensión de qué es el vacío y de su capacidad creadora, esta capacidad no la podemos ejercer, obviamente. Comúnmente asociamos el vacío con la nada, pero ese vacío ya no se asocia con la nada si es que lo comprendemos. Al comprenderlo, existe la posibilidad de establecer una premisa, una propuesta. Esta propuesta es la primera realización de ese vacío. Puede convertirse en acto, y un acto es aquello que realizamos materialmente. Por lo tanto, una primera acepción del vacío es que sí puede tener la capacidad de crear. Vamos a ver por qué. Apunto ya de entrada una primera definición muy aventurada sobre el vacío, que tiene así tildes de adivinanza. Dice que es un punto en el que un estado ya no es y otro aún no es. ¿Qué puede ser ese estado que ya no es? Digamos que podemos identificarlo con el pasado. ¿Qué puede ser ese otro estado que aún no es? El futuro. Si ese vacío es el punto entre esos dos estados, uno que ha dejado de ser y otro que todavía no ha empezado a tomar forma, estamos identificando en principio el vacío con el presente. Pero a ese vacío podemos definirlo desde estos dos estados, desde el pasado y desde el futuro. Por lo tanto, podríamos tener dos conceptos quizá encontrados o contradictorios respecto del mismo término. Ya empezamos con una posible dualidad del vacío. Vamos a continuar con ella y veréis cómo no podremos abandonarla. Llamamos realidad al 4% de todo. Vamos a ver ese 4%. Si este círculo fuese el todo, la mitad 50% y la otra mitad 50%,
un cuarto 25%, la mitad del 25, 12,5. Si esto lo divido en 3 partes, aproximadamente esto viene a ser ese 4%. Luego, de ese todo, de ese 96% que no percibo, ese 4% es lo que percibo. Pero la ciencia me dice que ese 4% es, ojo, incluyendo gases y líquidos. Los gases son el 2 y pico, los líquidos el 1 y pico. Como mínimo, a ese 4 tendría que restarle la mitad. Es decir, aquello que puedo percibir, aquello que llamo realidad, solo es eso. El resto es imperceptible. El resto puede ser el vacío. Si esto es una parte que llamo materia y puedo verla, puedo percibirla, puedo experimentar sensaciones con ella, pero ese enorme espacio que me queda imperceptible, eso no es otra realidad. Y si las comparamos, ¿cuál de las dos puede ser más real? ¿La que estoy percibiendo y le llamo así, o la que no percibo? Y como no percibo, la aparto, prefiero ignorarla. Puede que sea el vacío la capacidad de percibir algo. Sería muy pretencioso decir que lo percibo todo, pero esa capacidad de percibir algo de lo que ahora me resulta imperceptible pudiera ser una realidad, valga la redundancia, más real que la que estoy percibiendo. Continuemos con acepciones y con términos alrededor del vacío y iremos delimitándolo hasta que lo tengamos perfectamente dentro de nuestras manos y podemos contemplarlo y manipularlo. Quizá esa realidad que percibo, ese 4%, me sirva como instrumento para que yo construya mi mente concreta. Para eso le llamo mente concreta, porque es lo que percibo y lo que puedo comprender. Y quizá ese 96% que ahora me resulta imperceptible, puede que sea la parte que estructure mi mente abstracta. Luego, hemos visto que el vacío lo podíamos definir desde un estado en el pasado o desde otro en el futuro, en el presente. Pues volvemos aquí a otros dos aspectos del vacío, lo que percibo y lo que no percibo, lo que llamo realidad y lo otro. ¿Qué pensaban los antiguos sobre el vacío? En el siglo XII, antes de Cristo, la escuela jónica de Mileto se dedicaba a explicar racionalmente y no con la imaginación todos los fenómenos que observaban en la naturaleza. Y decían que existía un principio único. A ese principio único le llamaban arcae o arqué, también alquest o alcaest. Pero ese principio único ha originado muchas tendencias, muchas teorías, entre ellas la gnosis, con el principio de la sustancia universal. Identificaban al vacío con ese principio único y decían que ese arqué o alquest era el vacío. Volvemos a esa parte imperceptible. Le daban un nombre, pero está significando lo mismo. 26 siglos después, Paracelso, en su obra Paragranum, vuelve a recuperar ese concepto de vacío y a ese arcae, fijaros cómo lo define textualmente. Dice, es una sustancia acuosa, acuosa queriendo decir algo de sensibilidad hay ahí. Es una sustancia acuosa emanada alrededor del hombre como una esfera luminosa. ¿No suena esto a algo de aura? ¿Algo de antacarana? ¿Iluminación? Todos estos términos. Continuemos. Pero
daros cuenta de que ya se hablaba del vacío así en Europa en el siglo XIV. 380 años antes de Cristo, Demócrito de Altera también se refería al vacío y decía: la naturaleza está compuesta de vacío y de átomos. Cuando los átomos se desintegran, y para Demócrito, entre otros, el átomo era la unidad indivisible de todo lo material. Cuando esta materia, estos átomos, se desintegran, sus partes, sus partículas, regresan al vacío y de él emanan para que la naturaleza vuelva a estructurarse. Y ya en aquel entonces, Demócrito establecía una relación entre el 96% que no percibimos y ese 4% que llamamos realidad, diciendo que esa realidad material proviene, nace y se gesta desde este 96%. Luego veremos todas las incursiones que la ciencia, la mecánica cuántica hace sobre el vacío, que resultan muy interesantes, en torno al campo de Higgs, a la materia oscura, energía oscura, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir desgranando poquito a poco. Y en Oriente, ¿qué pensaban del vacío en la filosofía oriental? Pues la única referencia a la que voy a exponeros es la filosofía del Feng Shui. El Feng Shui se denomina en Oriente la voluntad del paciente. Qi es la energía que propicia esa voluntad. Y Kuro es el conjunto de actos que una persona ejecuta. Si la Feng Shui, es decir, la voluntad, no es la del paciente, sino la de otra persona que le ordena, voluntaria o involuntariamente le obedece, la Qi, la energía, tampoco es la del propio paciente. Está bajo los auspicios de la energía de la voluntad que le está dominando. Por lo tanto, ni la Feng Shui ni la Qi se corresponden con los actos Kuro que este paciente desarrollaría si tuviera la capacidad o si se le concediera la oportunidad de que pudiera decidir por sí mismo. Y entonces dice, si la Feng Shui y la Qi no son del propio paciente, sino por obediencia de orden de otro, no hay vacío. Hay vacío cuando el paciente ejercita su propia voluntad, decide por sí mismo libremente, utiliza su Feng Shui, emplea la energía vital Qi en ejecutarlo y los actos son consecuencias de su propia decisión. De esa manera se le puede responsabilizar. Pero, ¿qué ocurre con un acto fruto de la libertad de la decisión, que suele ser más original que el acto inducido por otra persona, que suele ser más repetitivo? Por lo tanto, ¿dónde puede haber creación? Puede haber creación cuando la Feng Shui y la Qi son del propio paciente y crea ese vacío con esa capacidad de un acto original. Y en literatura tenemos un caso curioso. Quevedo, en su obra Providencia de Dios, Quevedo nos cuenta la parodia de las tres linternas y dice, imaginaos una linterna de hierro que no puede alumbrar nada, otra de hueso que alumbra con luz poca y otra de cristal que alumbra con luz brillante. Bien, pues la oscuridad que produce la linterna de hierro es el vacío, es decir, no ver nada, no comprender nada, la ignorancia, querer ignorarlo todo o no poder comprender nada. Quevedo, en literatura, utiliza el concepto de vacío respecto de esa oscuridad, esa incapacidad para percibir lo imperceptible de ese 96%. De ahí nació el solipsismo. Luego hablaremos un poquito de él.
y en nuestra física clásica, ¿qué se decía del vacío? En la Edad Media decían, la naturaleza aborrece al vacío. Pero no era un hecho de que la naturaleza fuese quien aborreciera al vacío, sino el científico. ¿Por qué? Porque el científico observaba fenómenos en la naturaleza que no podía explicar. Por lo tanto, eso imperceptible no se transformaba en comprensible y decía, es que la naturaleza aborrece el vacío lo tengo yo, que no soy capaz de comprender y de explicar estos hechos de la naturaleza. Pero durante la historia, Galileo, Newton, Laplace, Planck, Einstein, un montón de científicos demostraron que esta afirmación es totalmente falsa. No tiene por qué la naturaleza aborrecer el vacío, acusándose el científico de incapaz de explicar estos fenómenos. Porque todos ellos han explicado perfectamente muchos fenómenos de la naturaleza y de los muchos que quedan aún por explicar. Tengo noticias, he leído que hasta Torricelli los científicos continuaban repitiendo que la naturaleza aborrece al vacío. Pero cuando Torricelli explicó con su conocido teorema la velocidad de la salida de un líquido en un recipiente, no importa a la altura que agujereemos ese recipiente para que el líquido salga, se puede calcular perfectamente a qué velocidad saldrá el chorro. Cuando Torricelli anunció su teorema y dijo la fórmula para calcular esa velocidad, a partir de ese momento se acabó. Ya nadie volvió a pronunciar ni una sola vez más que la naturaleza aborrece el vacío. El científico a partir de ese momento se creyó capaz de explicar algunas cosas. Y en filosofía esotérica, ¿qué nos dicen que es el vacío? Se nos dice, vacía tu mente. Vaciar mi mente implica que aquello que pueda tener de mente concreta, de conocimientos, que los aparte. De alguna manera he de repulsar esos conocimientos, no he de hacer tanto caso. Y si conecto mente abstracta con mente concreta, quizá alguno de los que desatiendo los pueda sustituir por otro elemento nuevo. Y de esa manera mi mente concreta no se estanca, sino que se renueva. En ese proceso de renovación mental creo nuevos pensamientos que me reportarán nuevos sentimientos y me reportarán nuevos actos. Esto no está reñido con la filosofía que acabamos de mencionar de la Feng Shui. Esto está perfectamente concordado con aquella filosofía de cuándo y cuándo no había vacío. La psicología también se ha adherido a esta afirmación y dice, si eres capaz de dejar de atender en cierta medida tus pensamientos actuales, serás capaz también en la misma proporción de generar otros pensamientos nuevos. En el momento en que has abandonado un pensamiento, pero todavía no has generado el pensamiento nuevo, eso no es lo que decíamos antes de desatender al pasado, un estado que ya no es, atraer al futuro que todavía no es, pero vivir el presente puede que tenga un significado. Luego la creación no está ni en el pasado, que ya no es, ni en el futuro, que tampoco es, sino en el presente. Luego la acción del vacío es en el presente. Ya tenemos un indicio de que primero veíamos dos posibilidades de definir el vacío, pero ahora vemos que ese vacío se conjuga con dos tipos de esfuerzo: el dejar de atender algo para poder crear algo nuevo. Repulsión, atracción. Vamos a continuar con ello. En Tratado de Fuego Cósmico, al vacío le pone nombre y le dice que es Manas. Y Manas
Dice que es, textualmente, energía que produce la radiación necesaria para pasar del cuarto al quinto reino, de uno a otro estado, del que ya es, pero empieza a dejar de serlo, y del otro que todavía no es, pero también empieza a ser. El vacío es ese punto. Técnicamente hablando, se rechaza el cuarto y se atrae al quinto. Pero el quinto no podría atraerse, y aquí está lo interesante, si no se rechaza primero el cuarto. Luego en psicología se dice, primero, esfuérzate en apartarte de tu mente concreta, de lo que ya eres, y luego tendrás la oportunidad de crear otro pensamiento nuevo. Pero si no te apartas, si no rechazas, si no repulsas primero, no tienes oportunidad de atraer nada nuevo. Según el Tratado de Fuego Cósmico, describe esa radiación, ese proceso, energía radiactiva con la que define el vacío, diciendo, es el estado en el que los cuerpos etéricos ya no pueden confinar por más tiempo a las vidas inmanentes de los 5 subplanos inferiores, produciendo repulsión desde el segundo subplano hacia abajo y atracción desde el segundo hacia arriba. Es decir, de los 7 subplanos que se nos dice la estructura septenaria de todos nuestros cuerpos y de nuestro universo, resulta que desde el segundo subplano hacia abajo ha de experimentarse repulsión, lo cual puede indicar de que todo esto, todos estos 5 primeros subplanos, comenzando desde el más denso hacia el más sutil, puedan constituir lo concreto, aquello que hay que esforzarse para que las vidas inmanentes, una vida inmanente, es místicamente expresado, ese Deva, ese ángel, o esa estructura sobre la que el ser humano no tiene poder de dar forma, sino que aparece la forma, apartarse de la forma. En cuanto el ser humano expresa la repulsión de todo lo que tiene forma, puede ejercer la atracción de lo superior, de aquello que todavía no tiene forma, del futuro, de lo que todavía no es. Tenemos otra definición del vacío. En el tomo 1 de la Doctrina Secreta se le referencia como el principio universal de vida, con 2 fuerzas, la atractiva y la repulsiva. Esto nos recuerda a Paracelso, nos recuerda al éter de Aristóteles, cuando Aristóteles dijo ese arqué o alqués de Paracelso y de otros, eso es el éter y es la quinta esencia. Hasta él se decía que tierra, agua, aire y fuego formaban todo lo material. Pero ese arqués daba lugar a el éter, que era la quinta esencia, ese vacío que lo puede crear todo, combinando todos estos 4 elementos. Parece que lo externo sea un estado y lo interno o imperceptible sea otro, y que el vacío implique la capacidad de repulsar de alguna manera lo externo para atraer lo interno, que se transformará en externo. Y eso es un círculo que se repite. En ciencia, estas 2 fuerzas de atracción y repulsión están demostradas, tienen repercusión, efectivamente. Nuestra ciencia actual tiene 2 pilares, la teoría de la relatividad general y el modelo estándar. Daos cuenta de un pequeño detalle muy interesante. De acuerdo a la relatividad general y al modelo estándar de partículas, ya vimos en la
charla pasada qué era una partícula, de acuerdo a estos dos pilares, bastiones fundamentales de nuestra ciencia actual, resulta que nuestro universo estaría formado por 6 partículas llamadas quarks y 6 partículas llamadas leptones. Un electrón es un tipo de leptón. Para que no os hagáis lío en estos nombres, quark y leptón, sus combinaciones acaban dando origen a electrones, protones, cuya combinación origina átomos, etcétera, etcétera. Bien, no vamos a liarnos con esto. Lo interesante es que determina 6 partículas de una, 6 partículas de otra. Precisamente hay una explicación respecto de las 7 energías o rayos, de los que se dice que realmente energías son 6. La séptima es resultado de la combinación entre las 6. ¿Y cuál es esa séptima místicamente hablando? El amor, la energía del segundo rayo, esa segunda energía. Pero ese es otro tema que en otro momento quizá desarrollemos. Ahora vamos al vacío. Quizá estos dos grupos, los quarks por un lado, los 6 tipos de quark y los 6 tipos de leptones, propicien en nuestro universo y en nosotros mismos estas dos fuerzas del vacío, la atractiva y la repulsiva, puesto que son necesarias su colaboración de ambas para que aparezca un electrón o para que aparezca un protón. Tanto uno como otro tienen elementos comunes, quarks comunes, pero combinados de manera distinta. Sin embargo, aquello que construye materia solo admite 2 tipos de combinación, de los infinitos tipos de combinación que hay. Casualidad. Otra vez el número 2. Hay una incógnita respecto de la ciencia actual, y es que de toda esta combinación de quarks y leptones, que es el vacío según la mecánica cuántica, hay esas dos fuerzas que se manifiestan como 2 campos, uno electromagnético y el otro gravitacional. La gran incógnita para el vacío, en términos científicos, es conocer el campo gravitacional de una partícula. Conocemos bastante su campo electromagnético, pero del gravitacional no tenemos casi ni idea. Lo interesante de los estudios de la ciencia respecto del vacío y de estos 2 campos, el gravitacional y el electromagnético, es que podrían llegar a deducir, conociendo el electromagnético, algo del gravitacional, y eso podría dar una explicación concreta de que lo que se afirma hasta ahora de que en nuestro universo no hay materia oscura puede ser falso, y en nuestro universo sí que puede haber materia oscura. Pero el científico todavía no puede afirmar eso, porque no puede demostrarlo. Lo intuye, pero no conoce bastante el campo gravitacional de la partícula para que a través de la interacción con el electromagnético pueda definir a la materia oscura. Otra vez, estos 2 campos gravitacionales, y el campo gravitacional y el campo electromagnético, otra vez las dos fuerzas del vacío. Esas 2 fuerzas místicamente se nos relata que en las iniciaciones el hierofante está ante la presencia del ser que va a recibir la iniciación, y a su lado está flanqueado por 2 maestros. Uno atrae las energías foáticas de la iniciación, estoy relatando en términos místicos. Un maestro atrae y impulsa hacia el iniciado una de estas energías, y la otra, en virtud de la fuerza de repulsión del ser que va a ser iniciado, va desde él hacia el otro maestro
que la absorbe. Luego el proceso iniciático no depende ni del hierofante ni de los maestros, depende del propio iniciado, la capacidad repulsiva que tenga. Lo que sea capaz de repulsar hacia uno de los maestros será capaz de absorber del otro. Y depende de esa capacidad, la ceremonia iniciática se desarrolla como primera, segunda, tercera o en la jerarquía correspondiente. En geometría se nos representa al vacío en un sencillo esquema. Las dos fuerzas formando ángulo recto, y de estas dos fuerzas hay una resultante, pero eso es solamente una parte de la realidad. Si yo contemplo esta fuerza, esa es mi realidad. Si estoy hablando con otra persona que me contempla la otra fuerza, esa es la realidad de otra persona. Los dos llevamos razón, pero discutiremos sobre lo concreto. Sin embargo, si los dos somos capaces de situarnos, de abstraernos de nuestras realidades y ver la resultante, nunca discutiremos, siempre estaremos de acuerdo, porque vemos que lo que yo opino y lo que opina el otro son dos opiniones necesarias para llegar a determinada conclusión. Pero eso ocurre solamente en un plano muy limitado, muy parcial. ¿Qué podría ser el resto? Pues que esta fuerza puede tener su antagónica, igual que esta otra, y su resultante también. Pero si yo este plano de aquí lo desplazo un poquito, aquí habrá otra resultante. Es decir, que puedo llenar este espacio de rayas, de flechas, hasta que quede tan lleno que ahí no se pueda ver pizarra, sino solamente el blanco de la tiza. Pero eso solamente en este plano. Y si me salgo del plano y hay una resultante que viene por aquí, otra por allá, en todos los planos y direcciones posibles, ¿qué tendré? Una esfera. Círculo no se pasa. Capacidades completas de un ser humano, del universo, de un globos, de una galaxia, de un lo que sea. La percepción del vacío no está en una ni en otra fuerza, sino en la capacidad de abstraerme de esa concreción y ver la conclusión de ambas. Cuanta mayor sea mi capacidad perceptiva, es decir, mi mayor o menor capacidad de crear un vacío, mayor perceptibilidad de fuerzas y resultantes podré tener. Y si eso no es solamente en una, sino en dos, en muchas dimensiones, mi capacidad perceptiva va mucho más allá de un plano. Bien, geométricamente se representa el vacío de esta manera. ¿Es ficción o es realidad todo esto? Parece que no sea ficción y que haya algo de realidad. En el 48, en 1948, dos científicos holandeses, Casimir Polder, argumentaron una hipótesis y dijeron: entre dos placas metálicas situadas a muy corta distancia, muy corta distancia, existe una fuerza atractiva que puede ser muy grande, pero también existe la posibilidad de otra fuerza repulsiva, es decir, que estas dos placas tanto pueden atraerse como repudiarse. En psicología esto se argumentó de otra manera. Traslademos eso a nuestro campo de actuación, a nuestro kuro, a nuestro conjunto de actos. ¿Cómo podríamos interpretar eso? La psicología de aquel entonces, de principios del siglo XX, dijo: esto es como una manguera. Por un extremo entra lo que tú piensas y a lo largo de la longitud de la manguera ese pensamiento se va convirtiendo en sentimiento y acaba saliendo como acto, como hecho, como materia.
Tú no ves al pensamiento, tú no ves lo que entra por la manguera, pero lo que sale es exactamente la manifestación material de aquello que entró. Notizada, ¿no? Justo. Luego entonces, si entró algo malo, no puede salir nada bueno. Saldrá del mismo tamiz que entró. Es decir, tal como se piensa, se actúa. Pero bueno, luego volveremos a esto de la manguera. Esta atracción entre dos placas paralelas llegó a demostrarse a fuerza atractiva en 1997. Y para que os hagáis una idea, la separación entre las dos placas metálicas, placas paralelas rectangulares de zinc, era tal esa fuerza atractiva que si la separación entre las placas era de 10 nanómetros, la fuerza atractiva entre ambas era equivalente a una atmósfera. Para que tengamos una atmósfera de presión, hemos de ascender desde el nivel del mar a 1000 metros. Desciende nuestra gravedad en una atmósfera de presión. Por lo tanto, fijaros la barbaridad de la fuerza atractiva respecto de la nimiedad de la distancia a la que están las placas. Para que os hagáis una idea más exacta de qué puede ser 10 nanómetros, un nanómetro es la 1000.000.000ª parte del metro. Es decir, si yo tengo 1 milímetro y lo divido 1000 veces, tendré un micrómetro. Si tomo ese micrómetro y vuelvo a fraccionarlo 1000 trozos iguales, uno de estos trozos es un nanómetro. No puedo verlo, claro. Dentro de ese nanómetro caben aproximadamente 10 átomos de hidrógeno. El hidrógeno es el gas que la estructura atómica de menor tamaño que se conoce. No hay un átomo, no se conoce un átomo más pequeño que el de hidrógeno, formado por un solo protón y un solo electrón. Eso de la fuerza atractiva y tal propició una definición científica de vacío. Y dice que aquella primera definición es el estado cuántico con la menor energía posible. ¿Qué es un estado cuántico? Una materia, un estado material, sólido, líquido, gaseoso. Un estado material cualquiera es un estado cuántico. Luego, ¿qué quiere decir con la menor energía posible? Pues la energía justa que ha podido agrupar un determinado grupo de átomos para que se construya aquel elemento material y que se mantenga. Si sobra energía, ya no es vacío. Si es la energía justa, es vacío. Volvemos otra vez científicamente a la interpretación de aquella filosofía oriental del Feng Shui. Si tú aplicas tu propia voluntad, pero sin pasarte y sin llegar ni por defecto ni por exceso, ley de economía, si tú piensas correctamente, tus actos también podrán ser correctos. Y la fuerza de la repulsión se demostró el año pasado, en mayo del año pasado, del 2011. Resulta que para que esas dos placas se repulsen, se ha tenido que introducir o un dieléctrico o un metamaterial. Esa fuerza es antigravitatoria. Se demostró en un laboratorio de la Universidad de Harvard en Boston por el científico Friedrich Capazzo. Pues esto ya está demostrado. Pero ¿por qué hace falta el dieléctrico o el metamaterial? Pues el dieléctrico tiene muchas propiedades, muchas características, pero vamos a remarcar dos. El dieléctrico es un aislante de la electricidad, es decir, no la transmite, no es conductor de la electricidad. Pero la segunda propiedad es que el dieléctrico es capaz de crear
su propio campo interno, campo electromagnético interno, de tal manera que el campo electromagnético interno del dieléctrico puede variar el campo electromagnético exterior que exista. Esa característica vamos a utilizarla luego. Si puede variar el campo eléctrico exterior, ¿cómo lo varía? ¿Aumentándolo o disminuyéndolo? Se ha demostrado que lo varía en aumento, no en disminución. Quedémonos con ese dato, que el dieléctrico puede crear su campo eléctrico interno y que ese campo puede variar otro campo exterior a él, aumentándolo. ¿Con qué energías se consigue esto? Curiosamente, con el aumento de la temperatura, con el dopaje, es decir, introduciendo sustancias iónicas que permitan que el dieléctrico adquiera esas propiedades. Y otra característica y otra conclusión interesante, iluminándolo, provocándole el efecto fotoeléctrico. Sabéis que el efecto fotoeléctrico hace que de un metal se desprendan electrones. Si se desprenden electrones, eso es un proceso radiactivo. Puede que la definición de Manas y de radiactividad en Tratado de Fuego Cósmico tenga algo que ver con esto. Efectivamente lo tiene. Estas dos fuerzas, ¿dónde se originan en el vacío? Primero os lo digo superficialmente en ciencia y luego vamos a otro campo. ¿Qué dice en ciencia el origen de estas dos fuerzas del vacío, la atractiva y la repulsiva? Dice que son las fluctuaciones del campo cuántico. ¿Qué es una fluctuación? Una variación. ¿Y qué es un campo cuántico? Precisamente la combinación o la interacción entre la gravedad y el electromagnetismo. 6 leptones, 6 quarks. Fuerza atractiva, fuerza repulsiva. Esto es el campo cuántico. Cuando el campo cuántico me varía, me cambia a otro estado, vacío cuántico. Esto es el vacío, el cambio de estado. Luego, esa capacidad del espacio para crear fluctuaciones de ese campo cuántico y cambiarme la materia de un estado a otro, de tal manera que me pueda crear nueva materia, ese cambio, esa fluctuación responde al vacío cuántico. Luego, no está reñido con esa definición psicológica de abandonar algo que ya está estructurado en ti, no vivas de ello, no lo muestres e intenta crear algo nuevo. Parece que se repite la historia. Otra definición científica del vacío cuántico, que esta ha durado muy poco tiempo, es esa de que es un infinito océano de pares de partículas con una cortísima vida, tan corta que es 10 elevado a menos 22 segundos, es decir, 0,21 ceros segundos. No sé cuánto tiempo es eso, pero poquísimo. Pues ese tiempo dura la vida de una partícula de ese vacío cuántico, y eso es un infinito océano. Luego a ese infinito océano se le ha determinado como energía oscura. Ya entraremos un poco en ella. Y ahora vamos a imaginar, regresando un poco a lo del dieléctrico, vamos a soltar un poquito la imaginación respecto de unas preguntas, y las respuestas nos llevarán a una posible conclusión que os digo que es imaginativa, pero basada en algo concreto, en hechos, en materia, en algo de mente concreta. Por lo tanto, esta argumentación imaginativa puede tener algo de concreto. Es un principio de desproveernos de aquello tan concreto que tenemos y que nos parece tan real,
Y no quiero decir atraer, pero de alguna manera admitir la posibilidad de que otra cosa puede realizarse. Las preguntas y las respuestas van en torno a: ¿existen dieléctricos en nuestro cuerpo? Sí. La biología, la anatomía, nos demuestran que efectivamente hay elementos minerales dieléctricos en nuestro cuerpo. Vale. Otra pregunta. ¿Qué partes de nuestro cuerpo contienen, no pueden contener, contienen, demostrado, dieléctricos en mayor proporción? 2. El cerebro y las vísceras. Dentro de las vísceras, luego nos meteremos con el cerebro. Dime. ¿Y el sistema nervioso simpático y parasimpático? No contiene dieléctricos. ¿No? Equivocación mía. No tengo noticias de que contenga dieléctricos. Precisamente el cerebro y las vísceras contienen dieléctricos para aislarse de los impulsos eléctricos del sistema nervioso. Bueno, el cerebro, las neuronas, cuando se conectan por sinapsis, hay electricidad en juego y hay química en juego al mismo tiempo. Supongo, ¿no? Vamos a imaginar sobre datos concretos en los que he investigado. Parece ser que el cerebro y las vísceras contengan mayor cantidad de dieléctricos. Mayor cantidad no quiere decir que los sistemas nerviosos no los contengan, sino que parece ser que en menor proporción. Atendamos a la mayor proporción. ¿Qué vísceras o qué víscera puede o debería contener más cantidad de dieléctrico? Y esto es lo que no está demostrado científicamente, pero estamos imaginando. El corazón. ¿Por qué? ¿Para qué la ciencia dice que existe un dieléctrico en nuestro cuerpo? Para aislar a ese órgano o a esa parte del cuerpo de los impulsos del sistema nervioso. Es decir, que el corazón palpite a un ritmo menor que la fuerza y la intensidad de un impulso nervioso en un momento lo haría palpitar. Podría hasta reventar o dejar de palpitar si la relajación fuese tan grande. Entonces, parece ser, remarco eso y lo subrayo, que el corazón sea la víscera con mayor cantidad de dieléctrico de todas ellas. Si esto fuese así, esa frase de pensar con el corazón y sentir con la cabeza podría adquirir quizá un significado práctico y concreto, porque ¿qué esfuerzo me merece a mí para ejercer primero la repulsión de aquello que me da satisfacción experimentar y contemplar, que es mi mente concreta, mi cúmulo de conocimientos, mis actos, lo que quiero mostrar a los demás para que me aplaudan, me admiren, me consideren, etc. ¿Qué esfuerzo me puede merecer eso? Me merece un esfuerzo de desapegarme del sentimiento que toda esa cosa concreta me está produciendo. Si soy capaz de desapegarme de esa atención y de ese sentimiento, de esa emoción autosatisfacente, ese esfuerzo parece que esté centrado en el corazón. Luego, el corazón podría ser ese centro del que emana ese campo magnético que es propiedad del dieléctrico, que puede crear su propio campo magnético, electromagnético, de tal manera que me pueda modificar el campo electromagnético exterior al corazón. Luego, si esta imaginación, basada en datos reales y concretos, la llevamos a término de lo que estamos hablando del vacío, podríamos concluir diciendo que el corazón podría ser ese lugar donde reside esa energía
que ha de repulsar lo que ya está hecho, el pasado. Y si el corazón no actúa en primer lugar y no somos capaces de desapegarnos de esa emoción, no hay repulsión. Si no hay repulsión, no puede haber atracción. Metámonos ahora con el cerebro. Si el cerebro es otro de los órganos en nuestro cuerpo, con mayor cantidad de dieléctricos, y también como el corazón puede generar su propio campo eléctrico. Pero ojo, el corazón ha actuado primero. Si ha actuado primero el corazón, puede modificar el campo eléctrico externo al corazón. ¿Cuál? El del cerebro. ¿Cómo? Aumentándolo. ¿Qué significa eso? La otra charla vimos que nuestras neuronas pueden conectarse de dos maneras, en serie y en paralelo. Cuando lo hacen en serie aumenta el voltaje, cuando lo hacen en paralelo aumenta la intensidad de la corriente que genera nuestro cerebro. Precisamente por la intervención entre cuatro elementos minerales. Los electrones que se desprenden del oxígeno que consume nuestro cerebro y que van a parar, los absorbe el fósforo, desde el oxígeno hasta el fósforo. Y luego lo mismo desde el carbono hacia el nitrógeno. Lo cual quiere decir que nuestro cerebro genera corriente eléctrica igual que una batería, que va por fuera del cuerpo de la batería, del polo positivo al negativo, y por dentro del cuerpo físico de la batería, desde el negativo a través del ácido sulfúrico hasta el polo positivo. Por lo tanto, ¿qué influencia tiene el corazón respecto del cerebro? Que cuando actúa primero el corazón, el cerebro aumenta su potencial. Primero aumentando los voltios de la electricidad que genera, siendo más capaz, conectando mayor número de neuronas. Pero cuando esos voltios precisan de mayor intensidad, entonces dejan de conectarse en serie y lo hacen en paralelo, y aumentan la intensidad manteniendo constantes los voltios. Pero como el corazón continúa actuando, llega otro momento en el que ese voltaje no es suficiente para esa intensidad. Luego el cerebro ha de aumentar el voltaje y para eso ha de crear un propósito nuevo. Han de adherirse más neuronas cuyo voltaje se sumará al ya existente. Y este círculo, primero corazón, luego cerebro, parece que sea el que cree el vacío. Y por fin, que esta combinación, si la repulsión nace del corazón y la atracción del cerebro, ¿cómo llamamos místicamente a una y a otra? Kundalini y Foat. Podríamos continuar imaginando, diciendo que basándonos en todos estos hechos reales y concretos, la fuerza o fuego de Kundalini tenga su centro en el corazón y la de Foat en el cerebro. Pero claro, esto es imaginación. Su combinación puede dar lugar, y hay indicios científicos de ello, a esa luminiscencia que llamamos antakarana o aura magnética, que ya hablaremos de ello. Pero quería recalcaros, a través de este proceso imaginativo, argumentando concretamente sobre hechos reales, la posibilidad de que esa fuerza repulsiva tenga su centro en el corazón y la fuerza atractiva en el cerebro. Primero repulsa y luego atraerás algo nuevo. Luego ese vacío creador tiene la capacidad, cuando se ha ejercido primero el corazón, ejerce su propia fuerza y luego modifica la propia fuerza del cerebro. En ese caso, el cerebro sería no un órgano regente, sino dependiente de la fuerza del corazón. Claro, si la fuerza del corazón no es la repulsiva, es el cerebro quien tiene que atraer y repulsar. Pero, ¿cuál es la capacidad de eso real, de ese 4%, de esa pequeñísima proporción? Sobre la imaginación volveremos
vamos a hablar, tanto filosófica como científicamente, pero lo desvelaremos al final de la exposición en la próxima o en la otra charla que continuaremos sobre el vacío creador. Queda pendiente mucho. Os adelanto únicamente una pequeña parte, que es relacionar el vacío con algo tan atrevido como el avatar y el anticristo, con la soledad y el silencio, con el fractal y la atención, con el espacio y el tiempo, con la radiactividad. Pero todos estos elementos os emplazo para una próxima charla, si es que os puede llegar a interesar. Y ahora quiero dejar la exposición finalizada aquí y espero vuestras sugerencias. Quiero hacer una pregunta. Levantad la voz, porque no moveré la cámara para que nadie salga, pero levantad la voz, por favor. Eso sí, Quiero hacer una pregunta. ¿Hay algo nuevo? ¿O todo ello está creado? Hay muchísimo nuevo, porque cuando hablamos de creación, la creación es constante. Otra cosa es que no lo percibamos, pero claro que hay algo nuevo, mucho más que lo que ya está creado. Es que tenía entendido, quizás estoy equivocada, ¿no? Porque siempre uno puede corregirse aprendiendo, que cuando salió, por decirlo científicamente, no filosóficamente, el Big Bang de la creación, que ya salió toda la ideación, todo lo que las partículas ya, toda la sustancia, todo ya de lo que tenía que ser. Sí, pero en el Big Bang salieron muchas más partículas y antipartículas que materia. Por lo tanto, si hay muchas más partículas que materia y lo que llamamos percepción es solamente de lo material, cuando estas partículas que todavía no están agrupadas formando materia se agrupen, indudablemente crearán materia nueva. Luego hay mucho por crear. Y luego está el momento antes del Big Bang, lo hablo alto, agruparlo alto. Luego está el momento anterior al Big Bang, ese vacío cuántico, ¿no? Que existía antes, el momento anterior en el tiempo, si es que aceptamos la idea de tiempo como existente, ¿no? Y la idea de espacio como existente, ¿no? Es que para aceptar la idea del tiempo en términos cuánticos hemos de quitarnos la idea de tiempo del cronómetro, porque el Big Bang antes, para explicarlo no hay ejemplo mejor que un agujero negro. Y para explicar un agujero negro es como si cualquier materia fuésemos capaces de estrujarla y comprimirla hasta reducirla a un punto, a una partícula. Cuando no se puede comprimir más, entonces la propia fuerza expansiva de la partícula, Casimir Boulder lo han demostrado, expande aquello que estaba comprimido. Luego, antes del Big Bang, existía lo mismo que después. Lo que ocurre es que el espacio que ocupaba en el momento de estar comprimido e iniciarse la expansión no es el mismo que el que ocupa el espacio expandido. Y entonces el tiempo de la compresión no coincide con el tiempo de la expansión, y mucho menos el tiempo de una pequeñísima parte del resultado de esa expansión, que puede ser nuestro planeta Tierra. Y así, con esa extrema limitación, conceptuamos el tiempo. Pero nuestro tiempo, desde ese punto de vista, es un gran error. Así es, así pienso. ¿Alguien tiene más preguntas? Yo tengo Sí, por favor. A ver, según los Vedas y la filosofía de hindú, Vedanta, perdón, gracias, pues el vacío está en todo, hasta en esta cuarta parte. El elemento éter está formando parte de todo lo material y todo. No hay que crearlo, hay que fusionarse. Tú lograr esto que has explicado muy bien para poder conectar, para fusionarte con este éter, este vacío. Porque está en todo.
Los científicos han copiado una frase de los Vedas. Cuando explican la interferencia cuántica, los referencian diciendo, cuando explican la interferencia cuántica, que es muy fácil de explicar pero muy difícil de creer, pues de alguna manera se justifican diciendo, la filosofía védica decía, el observador crea la realidad. Pero ojo, para que exista vacío según la filosofía védica, el observador ha de separarse del observado. Sí. Ya tenemos la revolución, ya tenemos el corazón y Patanjali, por supuesto, nuestro querido Patanjali. Y de hecho yo quiero hacer una aportación para que quede registrado, si se me permite. Schrödinger leía los Upanishads según las cuestiones cuánticas de Ken Wilber, que es un libro de editorial Kairos que leí hace tiempo. Algunos físicos postmecanicistas leían tanto a Pitágoras como a las Upanishads hindús, y eso sería como aportar alguna idea al pensamiento siguiente que has vertido aquí en el grupo, ¿no? Tanto Schrödinger, que leía filosofías de este tipo, como otros muchos científicos, Isaac Newton, en tanto que ha aportado a nuestra ciencia física, sin embargo es el 15% de lo que realmente él aportó a la humanidad. El otro 85% es mística, es filosofía. Aldous Huxley leía el libro tibetano de los muertos. Ordenó que se lo recitasen al oído cuando muerto. Y, bueno, fue él el que definió la ciencia. La ciencia no es más que conocimiento adiestrado y organizado. No importa qué clase de conocimiento tengas. No importa que hayas estudiado matemáticas o que no hayas estudiado. Lo que importa es la capacidad. Si tú eres capaz del poquito o mucho conocimiento que tengas, adiestrarlo y organizarlo, eres científico, tienes mente científica, no importa que hayas estudiado física, matemáticas o lo que sea. Por lo tanto, evitemos un poco y expandamos la mente a que cualquier persona puede tener mente científica. Sí, entonces, por analogía, cuando un científico no es capaz de extraer todo lo aprendido, tampoco va a descubrir nada nuevo. Parece lógico que así sea. Y desgraciadamente cada vez más existen cada vez más científicos que se venden al mejor postor, a quien paga más, y a los intereses de determinados laboratorios, multinacionales, etc. Y esas mentes científicas que podrían descubrir algo nuevo, por no ser capaces de rechazar esos intereses personales que tienen como objetivo algo material, sea dinero o sea lo que sea, no pueden atraer nada nuevo. Por lo tanto, trabajan en ciencia, han estudiado ciencia, pero no tienen la mente que estamos hablando aquí. De todas maneras, yo haría una puntualización con lo de antes, que hablábamos de vacío. Para mí el vacío, se puede definir como aprender para olvidar. Pero olvidar no quiere decir vaciarse completamente, olvidar quiere decir integrar. Sería otra manera de decirlo, ¿no? Ese vacío creador se puede descubrir a través de integrar. Cuando tú has integrado, ya lo llevas en ti, y entonces ya no hace falta ocuparte de mantener esa mente llena de todas estas cosas, ¿no? Porque ya lo has integrado. Entonces, automáticamente te vienen cosas nuevas a partir de ahí, ¿no? Podría ser, ¿no? Por supuesto. ¿Recordáis las 3 premisas de Immanuel Kant? La primera. Identifica qué debes hacer. Ojo, ¿qué implica eso? Lo que debo hacer no es lo que quiero. Pero como todavía no lo he hecho, es inmaterial. Es el futuro. Hacerlo en el presente. Primera premisa. Identifica qué debes hacer. Segunda, olvida lo que has hecho. Ya tenemos a la revolución. Y tercera, hazlo. ¿Qué
crea son magistrales. Sí, ¿qué visión tienes de la biotecnología unida a la nanotecnología? Vamos a ver cyborgs, como apunta Ken Wilber en una novela, que por asuntos de dudosa voluntad lo tiene que decir en novela, igual que Aldous Huxley y George Orwell tenían que decir esas cosas en novela para no tener problemas con ciertos pajarracos y ojos de brujos de dudosa voluntad. ¿Qué opinas sobre la integración de la biotecnología con la nanotecnología? Vemos que ya tenemos órganos como corazones que son mecánicos, vemos que alguna élite, hay discotecas en Barcelona que la gente en las discotecas tiene un microchip subcutáneo con el cual paga. ¿Vamos a ver un nuevo orden tecnofascista o vamos a crear desde la base del pueblo, la clase media, la clase baja, un nuevo orden amparado en los principios éticos de la filosofía clásica, de la obra de... Ya te he entendido. Sí, me faltan ganas. Opino que la tecnología, la bio y la nano, van unidas y pueden provocar, y lo hacen, el bien, pero también el mal. ¿Por qué? Pues porque los laboratorios que trabajan con bio y con nano están llevados por personas, pertenecen a empresas, a multinacionales que persiguen lucro, y cuanto más mejor. Entonces, aparte de que fabriquen corazones artificiales, riñones artificiales, etcétera, etcétera, y no solo en ese nivel, sino en células madre, en el desarrollo de tejidos artificialmente, todo este conglomerado de actos que puede repercutir en un beneficio y en un bienestar para la familia humana, también existe la avaricia. Y entonces el fabricar cyborgs o androides realmente es para lo que nos dicen de que nos limpien casa, que nos hagan la comida, que sean robots, que ordenen nuestras casas, que las limpien, que lo hagan todo, o realmente es para crear otro tipo de sociedad subyugando cada vez más a los seres humanos y coartando cada vez más la libertad de decisión. Luego, lo que decían aquellos psicólogos de principios del siglo XX, con el ejemplo de la manguera, no puede salir nada bueno si lo que ha entrado no lo es. Si lo que ha entrado ha sido un principio, un pensamiento auspiciado por la avaricia y por la codicia, no pueden salir actos fraternales. Por lo tanto, habrá que introducir en esa manguera pensamientos de fraternidad, de hermandad, de armonía, de honradez, que nos honre de una vez por todas, para que en el tiempo, no en este presente, en otro, pero que se vaya transformando aquel pensamiento en sentimiento y aquel sentimiento en acto. Pero si no se introduce, no puede salir. No podemos evitar que lo que ya está hecho salga. Tengo entendido que en Atlántida ya se hizo esto. Sí. Y salieron. De todas Espero que formas, los seres que reencarnen se purifiquen, ¿no? de la Atlántida. No quieren continuar con esta... Parece ser que atendiendo a todo el género humano, de la capacidad de repulsión que emane de todos los corazones de los seres humanos, dependerá la capacidad de que se cree una sociedad y un mundo nuevo, y un ser humano más altruista y más perfecto. Pero si estamos aquí, quizá no sea para que baje la prima de riesgo ni cosas de esas, como se ha apuntado al principio, sino que estamos intentando desde hablar de lo abstracto con los términos más concretos que tengamos a mano, para poder estructurar lo más concreta y honradamente posible ese pensamiento nuevo que acabará siendo un acto nuevo y quizá nos lleve a un mundo nuevo. Es posible. Pero si lo comprendemos, empieza a ser posible. Si no lo comprendemos,
no es imposible, sino que queda paralizado en el tiempo. Será. Eso, materialismo y todo eso, vendría siendo como espejismo mundial, espejismo, por decirlo de alguna forma. Espejismo que vendría siendo para mí, concepto, la suma total de la ignorancia, el temor y la avaricia humana. El ignorante imagina su propia incapacidad como si fuera capaz. Pero es producto de todo esto que sale, entra lo que no debe entrar, lo que entra incorrectamente, que sale algo que no es bueno. Esos son conceptos que yo lo veo como espejismos mundiales, que son espejismos, son todas estas mentiras, todo esto creado para engañar, para corromper. Sí, otra cosa es que nos dejemos embaucar. No. Vale. Podemos entender el universo como un fractal de sistemas, mesosistemas y microsistemas dentro de sistemas septenarios. Dentro de un fractal hacia abajo y hacia arriba. Y en el micro centro, y macro. Micro, macro y meso. Por supuesto. Explico muy brevemente qué es un fractal. Imaginaros que un folio, empiezo a plegarlo hasta que lo reduzco a un punto casi imperceptible. El contenido del folio continúa estando allí, pero yo no puedo leerlo si no lo despliego. Si en vez de hacerlo en un folio lo hago con una biblioteca entera y reduzco esa biblioteca a un punto, todo lo que había en la biblioteca continúa existiendo allí, pero yo no podré leer un libro si no despliego todo aquello. Lo que me produce sensación es lo que percibo, el folio desplegado. Y tendré que activar mi cualidad perceptiva, la percepción, para, sin tener el folio desplegado, sino un punto, leer todo lo que hay en ese punto. Por lo tanto, la capacidad de crear un vacío, tanto en lo micro, cada vez más pequeño, como en lo macro, lo grande, reducirlo a un punto, pero percibo cada detalle de lo que había cuando era grande, esa percepción solo la concede el vacío. Y parece ser que la medida y la praxis sea, primero repulsa todo aquello que te atrae, que te da sensación, y así tendrás la oportunidad de crear algo nuevo. Repulsión por el corazón, atracción por el cerebro. Esto. Una pregunta. Ferran y María también. Sí, muy rápido. Este proceso desde el corazón, yo me lo imagino desde el átomo permanente físico, que es el que activa esa propulsión, vamos a decirlo así, electrodinámica, una pulsación que transmite al cerebro y ahí pues recibe los dieléctricos, pueden ser activados, pero me los imagino en los espacios intermoleculares, los dieléctricos, que son los que de alguna manera pueden tener separación con el vacío y no dentro de un átomo físico. ¿Va por ahí esto? Justo. Esto es el átomo permanente de cada plano. Por lo tanto, todo lo que hay para que se construya el átomo permanente se tiene que integrar en él. ¿Y cómo se integra en él? No puede integrarse con una forma ya estructurada, con una forma material. No puede integrarse mientras sea un hecho, una materia. Ha de desintegrarse en sus partes componentes para regresar al vacío y de él volver a estructurar de nuevo, cada vez, como decía Vicente Beltrán, hacer y deshacer cada vez con materiales más nobles. Por lo tanto, lo que se ha desintegrado de aquí, que tenía cierta forma, cierto aspecto, se desintegra para regresar a su origen y luego volver a estructurar, pero de manera distinta a antes. ¿Cómo? Más perfecta. No acabamos de demostrar que la acción repulsiva ejercida por el corazón aumenta la capacidad perceptiva del cerebro o atractiva.
Luego, si quiero potenciar mi capacidad perceptiva y en lugar de leer un folio plegadito en un punto, poder leer toda una biblioteca, también reducida a un punto, tendré que haber ejercido primero y sucesivamente una serie infinita de vacíos en los que he desintegrado lo que estaba para integrarlo en lo que no lo está y luego volverse a integrar, y esto es un ciclo. Sí, discúlpame, pero decía que el dieléctrico no lo veo en el espacio intermolecular. El dieléctrico, del cerebro, los dieléctricos, son físicos, no sé si lo ves así. Para activar el intervalo en el intermolecular, deberíamos poner el dieléctrico en el espacio intermolecular. Pues eso es. Cuando se interpone un dieléctrico en un espacio intermolecular o interatómico, sí, lo que hace es que la influencia entre dos moléculas o átomos deja de ser. Si un átomo no se influencia en otro, ¿qué ocurre? No hay intercambio de partículas subatómicas. ¿Qué ocurre cuando una molécula tiene un dieléctrico respecto de otra? Que no se comunican, no se transfieren ni hormonas, ni sustancias, nada. Cuanto mayor potencial tenga este dieléctrico, más incomunicadas están. Pero es la oportunidad para que estas moléculas, al dejar de hacer la actividad que hacían, se desintegren. Y que no es que desaparezcan, sino que cambien de actividad. Y cuando sean capaces de cambiar, es porque el dieléctrico introducido entre ellas ha creado ese campo electromagnético interno que modifica el campo eléctrico de las dos moléculas, de manera de que es aumentado respecto del que tenían antes. Luego la próxima actividad molecular será más perfecta por ser más potencialmente eléctrica. Y parece que sea este el proceso evolutivo. Cuando hablamos de desintegrar para volver a integrar en un orden superior, ¿hablamos de alquimia? Sí, el proceso del vacío es un proceso alquímico. O sea, lo que siempre ha Es estado de este concepto, ¿no? Es un proceso de transmutación. Y hay que diferenciar en qué es un cambio, qué es una mutación y qué es una transmutación. Estamos hablando del tercero, de transmutación. Sí, yo cojo la idea de ella y le voy a aplicar un poco de psicología. Integrar y desintegrar el lenguaje psicológico sería, integrar sería el arquetipo de Eros y desintegrar sería Tánatos. Eros y Tánatos. Sería como, en sánscrito sería Raga y Dvesa. Raga es lo que atrae y Dvesa es lo que siente rechazo a, ¿no? Entonces el Jivan Mukta, el liberado en vida, ha superado lo que desea y ha superado todo aquello que rechaza. No rechaza nada y no desea nada. Estamos diciendo lo mismo, casi. En otras palabras. Sí. Podemos decirlo en castellano, en catalán, en francés, en inglés, pero estamos hablando de lo mismo. Estamos encriptando y desencriptando. Es muy, debe de prevalecer la capacidad de comprensión. La síntesis. Y para eso debemos expresarnos con la mayor claridad posible. Si utilizamos muchos lenguajes para decir lo mismo, posiblemente no lo simplifiquemos. Sería como el dibujo que hay detrás tuyo, que podría significar el caos, ¿no? Sería como que todos los puntos van hacia afuera y van respirando hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Hay como un pulmón centrífugo y centrípeto, ¿no? Tú has como la danza de la realidad, ¿no? Has mencionado antes lo del Big Bang y resulta que al Big Bang le sucede un Big Crush, es decir, a la expansión, cuando finalice empieza la contracción, y está demostrado que incluso calculada la velocidad a la que nuestro universo se está expandiendo, cuántos kilómetros por hora.
Pero, bueno, parece que esté demostrado que efectivamente nos estamos expandiendo, considerando el universo. Pero que esto tiene un fin. Y cuando eso finalice dentro de miles de millones de no sé cuánto de tiempo, según contamos nosotros el tiempo, pues empezará la contracción. Vale. Ya hablaremos entonces. Y a lo mejor hablamos del vacío en otros términos. Daros cuenta de que podemos hablar del vacío desde un proceso expansivo o desde otro contractivo. Pero si somos capaces, vuelvo otra vez a insistir en la repulsión, de desatender al concepto que nos pueda replantear el proceso de contracción o separado del de la expansión, si somos capaces de abstraernos, estaremos situados en la resultante, no en una de las dos fuerzas. Está claro que se suceden la expansiva y la compresiva, pero no hablemos ni de una ni de otra, hablemos del resultado. Así tenemos oportunidad de comprender y no de discutir. Erika, Bueno, pero de forma muy simple y muy sencilla. Yo entiendo que esto significa esa fusión que tenemos que hacer entre el corazón y la mente para llegar a un cierto equilibrio, para llegar al equilibrio, digamos, ¿no? Claro. Un equilibrio basado en infinitos y sucesivos desequilibrios. Porque cuando haces un esfuerzo, estás creando un desequilibrio en ti. Te estás esforzando para no continuar haciendo lo que venías haciendo. Eso es un desequilibrio, vaya. Pero ese desequilibrio te reportará otra actitud nueva con la que estés más conforme. Lo cual quiere decir que el equilibrio conquistado es mejor y más satisfactorio que el anterior. Por lo tanto, hablar de desequilibrio o de equilibrio es una sucesión ininterrumpida e infinita. Y el vacío consiste en una constante creación. No os lo he dicho, pero a ver si lo encuentro. Aquí está. ¿Sabéis cómo define en la doctrina secreta Blavatsky al vacío? Lo define diciendo, a ver cómo interpretáis esto. Es la continuidad continua de las relaciones externas con las internas y viceversa. Sí, sí. Toma ya. Continuidad continua de lo externo con lo interno y viceversa. Un nuevo campo magnético constantemente. Corazón, cerebro. Y parece que la psicología también vaya en este resultado, y la neurofisiología lo corrobora. ¿Y eso se relaciona con el cuarto rayo? Con el cuarto rayo. Sí. Con el cuarto rayo. Estamos hablando todo el tiempo de armonía y conflicto, ¿no? Quizá la actividad cerebral tenga que alinearse y nutrirse de la energía del cuarto rayo. De la misma manera que la actividad del chakra cardíaco tenga que equilibrarse y nutrirse de la del quinto. Porque parece ser que el cuarto rayo sea la polaridad positiva humana y el quinto la negativa. De la misma manera se dice que el tercero es la polaridad positiva angélica y el sexto la negativa. Y esto constituye los dos pares de opuestos, cuya representación o simbología científica la tenemos en dos campos gravitacionales para la partícula y dos electromagnéticos. Tenemos los pares de opuestos representados científicamente en mecánica cuántica, pero además demostrados experimentalmente por el fenómeno efecto Casimir-Polder, atracción-repulsión. Y lo que os decía antes de la imaginación, con lo de los dieléctricos y los metamateriales, que no os he hablado del metamaterial, pues tiene que ver con la combinación de estas energías, de estas 6 energías
precisamente 6. Igual que el número de leptones y de quarks que la ciencia afirma que constituyen combinados todo nuestro universo y todo nuestro cosmos. Es curioso. Yo apoyo un poco lo que dice ella, porque creo que cuando empiezas a analizar la energía del cuarto rayo, te sirve porque a medida que vas evolucionando van entrando en otros campos donde equilibras pero desequilibras, te ayudan a soportar más esos cambios, ¿no? A través del cuarto rayo. Porque aprende a armonizar todo aquello desconocido, todo aquello campo desconocido, ¿no? Es lo que ella más o menos quería decir. Sí, añado a lo que tú dices, sería como armonizar el caos con el orden, y podríamos utilizar una nueva palabra, la palabra caórdica, para integrar el conflicto entre caos y orden, quizá. Integrar el conflicto, Jesús. Perdón.